Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos Conscientes de hoy. El tema de esta tarde es algo muy interesante. Vamos a abordar las fobias desde un punto de vista y una manera diferente. Para ello tenemos a Josep Hernández. Le voy a dar paso a Josep. Bueno, Buenas tardes, Josep. buenas tardes, muchas gracias. Pues sí, como decías muy bien, vamos a hablar un poco de las fobias desde el punto de vista de la hipnoterapia, la hipnosis. Y para las personas que no conozcan nada de hipnosis y tengan ese miedo ahí dentro, ¿puedes dar una pequeña pincelada de lo que es la hipnosis, José? Básicamente es el uso de un estado de conciencia alterado, según la teoría, o sea, un estado de relajación en el cual el cerebro está experimentando cosas y puede provocar cambios. La hipnosis es una manera de acceder a este estado de conciencia acompañado por un profesional del campo para usar todas las magias que podemos encontrar en este estado que sirve tanto en medicina tradicional para anestesias, en cirugías, tanto para regulaciones de emociones para los ansiosos, adicciones, bueno, todo lo que toca un poco con el subconsciente se vuelve accesible gracias a esta herramienta. Y con el tema de la fobia me parece un tema bastante apasionante porque hay muchas personas que tienen miedo atroz a un montón de cosas que para las personas lo vemos y decimos, wow, no entendemos esto. Sí, eso es la cuestión de entender que que complica la cosa, porque la fobia es un trastorno de la emoción del miedo y es una emoción, o sea, toca el cerebro derecho, el hemisferio derecho, y entender toca más bien el otro hemisferio. Intentamos entender algo que no se entiende con lógica. Y parece absurdo para mucha gente tener miedo a tal o a tal, sabiendo que no hay riesgos como arañas, que aquí en Europa no hay arañas peligrosas, pero seguramente mirándonos hay mucha gente que tiene miedo sabiendo que no hay mucho riesgo, porque justamente aborda una otra parte del cerebro y nos obliga a buscar entender las cosas desde otro punto de vista. Yo una de las fobias que vi así un poco extraña en su día y cada vez me he encontrado más gente que tiene ese problema es a la aceituna, a la oliva. O sea, tener un plato de oliva encima de la mesa, auténtico pánico, terror y le traen una oliva y tener que levantarse e irse. Mira, ¿Verdad? me enfrenté a muchas fobias, desde bichos como arañas, orugas o palomas también. A la comida había visto gente que le tenía miedo a verduras, pero a la oliva específicamente no, nunca he conocido todavía, pero sí se puede expresar esto a partir de un estímulo cualquiera. Y hay quien será más hacia una araña, como decía antes, o puede ser tanto a las olivas, hay quien tiene fobia de los huecos también, muchos huecos en un lugar le puede generar esto. Es un estímulo muchas veces visual, que viene a activar una reacción de miedo descomunal. Podemos hablar de pánico, como dijiste muy bien, pero no hay por qué sea más lógico que un estímulo como una oliva genera menos que otro como un tiburón. Eso depende de cada persona, cómo está cableado su sistema nervioso y la idea no es tanto encontrar el por qué, porque justamente toca la emoción y no se entiende de una forma lógica, sino más bien a aprender a relacionarse con ello para poder vivir libremente sin esta respuesta de pánico. Y en tu experiencia con hipnosis, ¿cómo has acompañado a personas a liberarse de esas fobias? Bueno, las fobias pueden ser de diferentes origen, de diferentes estructuras, lo que hace que no hay como un protocolo para las fobias. Por ejemplo, la aerofobia, la fobia del avión, que es muy común, no va vincula con un trauma en sí. Muy poca gente ha estado dentro de un avión que se ha caído para luego tener una fobia, sino que es producido a la vez por el contexto social, porque las noticias que vemos de aviones son 90% de los casos las malas, y imaginación de la propia persona.
Luego hay fobias a animales, por ejemplo, a perros, que están construidas desde una agresión de niño con un perro que dio un trauma y una respuesta fóbica. Y estas dos fobias, por ejemplo, se tratan diferentemente, porque hay una con un origen claro que podemos tratar a través de la regresión, por ejemplo, y otra que es más ajustar el campo de creencia y la relación con la misma emoción que es el miedo, um, que se dispara en contextos diferentes. Pero siempre es reencuadrar primero el miedo, la relación de la persona con el miedo, porque aquí de base partimos de una creencia común, de una sociedad donde tener miedo está mal, donde el miedo es una emoción negativa, como dicen, donde miramos películas, el héroe, la heroína, que no tengo miedo. Y se mide como la fuerza a quien menos tiene miedo. Y aquí pues ya tenemos que reencuadrar un poco esto para poder tener una buena relación con el miedo, porque si está mal, no vamos a interactuar con él, vamos a tratar de esconder o huir de esta emoción, lo que la va a hacer inflarse hasta que se vuelva una fobia, cual sea el estímulo que erige el inconsciente de la persona. Primero, siempre recordar, reubicar el concepto de miedo dentro de un aprendizaje. Que el miedo es la emoción adecuada cuando nos enfrentamos a un aprendizaje, a una nueva situación. Y mientras menos capacidades tenemos para superar el reto, más miedo tendremos. Luego podemos comprobar que cada vez que nos enfrentamos más y juntamos nuevas capacidades, menos miedo hay, hasta que ya ni haya, como si mañana nos enfrentamos a un puente de cuerda tú y yo que no soy muy bueno en escalar y estas cosas, tendré miedo. Luego, si lo pasamos una vez, pues con el miedo iré muy lento y para esto sirve el miedo ajustar la velocidad a las capacidades que tenemos y cuanto menos tenemos, más lento hay que ir temblando, pero de cruzar una vez ya mi cuerpo ha juntado información sobre la postura, los movimientos posibles y esforzándome a pasar una segunda vez un poco más hasta las veces suficientes para que sea un camino como cualquiera. Has dicho algo antes muy interesante, que ponemos la etiqueta de malo el miedo, o sea, Sí, que es negativo. y mientras el miedo es una hormona que viene del cerebro límbico, o sea, que compartimos como con todos los vertebrados, o sea, es una emoción que está en los seres vivos desde mucho antes que lleguemos nosotros humanos, que está en la necesidad de supervivencia básica. Un niño de 1 año que no siente miedo, pues quizás no vive mucho más, porque la primera escalera, el primer varón, que lo que sea, aquí es una necesidad de supervivencia, saber sentir el miedo y respetarlo. Luego, pues sí, quitarle esta visión negativa para colocarlo dentro de un contexto adecuado como el aprendizaje. Si hay miedo mientras estoy aprendiendo algo, está todo bien, está todo normal, mejor de hecho, para no pasarme de audacia. Si no, si no hay, aquí está más bien el peligro. Sí, Había... No, no los te... problemas vienen cuando tratamos de tapar las emociones, cuando no le damos su espacio, cuando no las escuchamos y encima cuando las encasillamos en esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo. Vale, encasillarla hace que o no la vamos a disfrutar o la vamos a tapar. Luego de taparla, ¿qué pasa? La hormona, el cerebro límbico la difunde en el córtex. El cortisol del miedo está en el córtex. Si hago como si nada, aguanto, no me va a salir por las orejas, se va a ir acumulando. Y mientras más me envía, más contengo, más me acerco a este momento de la crisis fóbica, donde ya hay un nivel de cortisol tan alto que el cuerpo reacciona. Luego, saber manejarlo ya nos permite ahorrarnos estas situaciones fóbicas.
Y en tu experiencia, ¿algún caso así concreto que puedas compartir con nosotros de fobia? ¿Alguna cosa que recuerde? Sí, 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 sí. Bueno, para una que es muy común de los bichos, por ejemplo, me recuerdo una mujer de entonces, tenía que tener 25 años, algo así, de- que tenía miedo a las orugas. Me contaba que tenía como un superpoder de Spider-Man de detectar las orugas a 20 metros de distancia, lo que le limitaba un poco en su vida cotidiana. Por ejemplo, en la primavera no podía acercarse de zonas con muchos pinos por miedo a estas orugas procesionarias, creo que se llaman. Sí, sí. Uh, no era algo muy limitante, pero sí que afectaba, sobre todo que entraba cada vez que potencialmente pudiera haber una oruga, entraba en un estado de pánico que la hacía buscar y si hay, la encuentra, lo que la estimula más, es un círculo vicioso así de el miedo. Y bueno, hemos hecho unas 2, 3 sesiones, si me recuerdo bien. Y entre las sesiones no cruzo ninguna oruga para comprobar si funcionaba o no. Y cuando volvía a verme me decía, es que no sé, cómo no he visto. Y así que me contó que se había comprado una planta de albahaca porque tiene la reputación de atraer orugas y cada día iba a mirar. Miraba en internet, pero consideraba que las fotos no eran una experiencia válida. Y yo le comentaba, si ya no los ves, es que se desactivó el superpoder de detectarla y ya es un buen paso, disfruta. Que el objetivo es que andes libre, no que sepas o, o no si funciona o no. Mientras vas libre, ya vamos bien. Y eso hicimos una última sesión donde me contó un recuerdo que tenía de niña, de agarrar una flor de diente de león, si me recuerdo bien, ir para soplar estos Los peluchitos abuelicos, sí. y escucha a su padre gritar, ella ve en el momento que hay una oruga en la flor y la tira al suelo. Uh, entonces hicimos un juego con hipnosis de volver a vivir esta experiencia siendo la oruga, una oruga tranquilita que sube al diente de león sabiendo que arriba se va a comer una parte que más le gusta y de golpe una gigante la levanta del suelo, la mira, grita y la tira del suelo. Y en este momento ha dicho algo como pobrecita. Ha generado un vínculo de empatía con este bicho que hasta ahora era desconectado de su vida emocional. Uh, y dejamos la terapia con esto. Luego hice un seguimiento después de unos meses y todavía estaba en la misma situación de no haber visto ninguna. Luego ella se mudó entonces a México y, y después de un año me envió una foto de una oruga por Instagram diciéndome, mira cómo es de bonita, me encanta, ya estoy curada y tal. Y digo, muy bien, quizás estabas curada antes, pero al menos ahora te lo crees. Y sí, una oruga, bueno, de México, que son diferentes de aquí, con muchos colores, muy bonita. Y durante unos meses así ella ha ido viajando por el mundo y yo de vez en cuando recibía una foto de una oruga especial de todas partes del mundo. Uh, y me recuerdo bien este momento de empatizar con la oruga, de pobrecita, como la clave que le permitió soltar esto del inconsciente, pasar el tiempo suficiente para olvidar lo malo, vamos a decirlo así, y poder emprender una nueva relación con este ser de forma más curiosa. Su fascinación que la llevaba al miedo antes, ahora la lleva a la curiosidad. Al final venía de un susto porque la oruga en sí no tenía repercusión, era lo que estaba en ese momento cuando recibió el grito. Sí, que se quedó aquí estancado y eso lo que decía antes, si no se enfrenta a la situación para juntar capacidades, el miedo solo va aumentando. El miedo viene a decirnos, no estás listo para esto. Y mientras no aprendamos, pues cada vez nos dirá lo mismo y quizás cada vez más fuerte.
porque cada vez que somos más adultos, que necesitamos más autonomía, el miedo vuelve con más presión, porque son cosas que hay que aprender. Siempre estaremos cruzando bichos o lo que sea. Y por esto la terapia de exposición, por ejemplo, que es una terapia para fobias que se usa tanto en psicología y que no es de la hipnosis en sí. De hecho, ahora lo hacen igualmente con realidad virtual, poniendo gafas de realidad virtual a los pacientes para ver arañas, lo que sea, el estímulo de un lugar más seguro. Pero eso, emprendiendo el proceso de aprender el miedo, ya va. Y aquí está el problema de la reacción fóbica, porque da ganas a las personas de huir lo más lejos posible, lo que empeorará el problema. Y aquí está el punto de poder llevarse bien con el miedo para que cuando hay el estímulo, la respuesta de miedo, no huir porque está mal o taparlo, sino ser consciente que estamos enfrentando algo nuevo, algo que nuestro inconsciente considera como necesario de aprender, y hacer un paso hacia esto. Y no hay que pensar que se resuelve todo de golpe y de golpe voy y ya no tengo miedo, pero sí hacer como 1 centímetro hacia el estímulo. No más que necesario para no traumatizarse más, pero romper con este paso para atrás para dar un paso para adelante, tan chiquito sea, y con cada pasito que vamos dando, el miedo se va adaptando, el aprendizaje se lleva hasta el día que ya no esté. Al final es enfrentar eso y decir, bueno, vamos a ver de dónde viene y tener las ganas de salir de ahí, porque luego hay gente que tiene problemas, fobias, historias y tienen más miedo a enfrentarse a eso y que prefieren seguir viviendo con eso aunque les limite en su día a día. Porque luego hay fobias que se aparecen en todo momento por todos lados, entonces te Y limitan. aquí es donde a veces se vuelve más complicado en la terapia cuando esta fobia ya es parte de la identidad de la persona. Lo que supone resolver la fobia, perder una parte de su identidad que a veces es muy presente en sus relaciones con la pareja, con los amigos, que buscan un lugar donde no hay el estímulo y al final esta fobia tiene un interés psicosocial y el inconsciente la mantiene para entretener estas relaciones también. Y aquí es cuando se puede volver un poco más complicado a veces. Primero, desapegarlo de la identidad. No es que soy así, soy un ser evolutivo. Cada experiencia nos cambia a nivel neurológico y nunca hay un yo soy fijo mientras estamos vivos. Y las personas que se liberan de una fobia, ¿cómo se quedan? ¿Se sorprenden? ¿Pensaban que no era posible? Bueno, hay diferentes, cada persona es diferente. Esta chica, por ejemplo, pues muy bien, le alivió tanto y le sorprendió tanto el poder de la terapia que ha ido a estudiar hipnosis y ahora es una competente, es también hipnoterapeuta. Y a ella le ha generado un cambio hasta en su vida profesional y le deseo todo lo mejor, va bien de momento. Y hay otros que lo mantienen como parte de su identidad pasada y mantienen un vínculo con esto, pero siendo consciente de lo que han adquirido, pero tampoco quieren olvidar y abrir una nueva vida de golpe. Les gusta saber de dónde vienen. Por ejemplo, ahora me viene uno que tiene, bueno, tenía, porque ahora ya no es patológico, agorafobia, que es el miedo a estar en público o a salir de casa. Para algunos es una fobia un poco complicada por mí, porque los diferentes pacientes que tuve diagnósticos de agorafobia por psiquiatría eran muy diferentes el uno del otro. Había quien no podía salir de su casa, había quien podía salir, pero no en lugares donde no tenía un apoyo cerca, o sea, plazas, calles enormes, no podía ir, pero si era una pequeña calle con coches aparcados, sí. Y otros tipos del espectro que hacen que no tengo una respuesta de cómo es, pero sí he visto procesos. Por ejemplo, uno que no conseguía al principio ni salir
bien de su casa ni tomar transporte público, que ha llevado un proceso etapa por etapa, primero aprender a ir en el bus, luego el metro, con etapas muy claras. Me encantó acompañarle porque él puso un proceso muy bien hecho desde él y con objetivos muy razonables. Primero, una parada de metro, una parada de bus, luego dos. Y, y volví a contactarme como cada 2 años. Hacíamos unas sesiones, dos, tres, para darle una nueva meta. La primera vez fue los transportes públicos y a su ritmo así lo ha conseguido. Luego me contactó un par de años después para un viaje en coche con amigos al extranjero, a Francia. Hicimos unas sesiones, hizo el viaje y todo bien. Este año ha vuelto a contactarme para un viaje en avión, primera vez que toma el avión de su vida, y ha ido el mes pasado y ha vuelto diciéndome que muy bien, un poco ansioso a la ida, se pilló una pastilla para la ida y a la vuelta ya no, y contento de descubrir cómo es volar, de tener acceso ahora a 3 horas de avión, que es su límite, pero le alarga el campo de exploración mucho. Y con él ya no quedará más etapas que aviones largos para otro continente cuando se sentirá listo. Sí lo es, porque ni es obligatorio. Pero es un proceso de años al ritmo de uno que, que bueno, vienen con sus etapas y yo solo acompañando para cuando está listo alargar el campo, enfrentarse a una nueva dosis de miedo, vamos a decir, adaptarse a ella y lo lleva súper bien. Sí, al final se trata de eso, de acompañar a las personas sin forzar nada, porque cada uno lleva su ritmo y aunque nosotros no lleguemos a entender el proceso, pero hay que ir acompañándole y respetando. Y si hay veces que llegan a uno, bueno, pues ya llegarán a tres. Como un niño cuando empieza a andar es paso a paso. Porque si Y queremos después, correr, no puede un niño correr directamente, no, no, hay que ir paso a paso para que cojan esa confianza y vean que sí que pueden hacerlo. lo más sorprendente es que hay para algunas personas para quienes es muy rápido, un par de experiencias y ya, como esta chica con la oruga, o el caso del chico con la agorafobia, que son muchas etapas, un proceso muy largo. Y el aprendizaje es algo muy único a cada persona. Hay niños que aprenden a caminar antes de hablar y otros a hablar antes de caminar. En las escuelas se ve que una forma de enseñar no le llega a todos los niños. Que la mejor pedagogía es adaptar y cuanto más grande es el grupo de niños, más complicado es porque menos se puede adaptar a cada uno. Y eso es el aprendizaje, depende directamente de nuestra construcción neurológica y como es única por cada persona según las experiencias que ha vivido, pues hay para un mismo tema hay diferentes ritmos, diferentes etapas y aquí es donde nosotros terapeutas tenemos que saber dejar el mundo a la persona para no orientarla a un proceso que no le corresponda. Y luego también supongo que habrá venido gente que se frustra porque no consigue los objetivos, pero en este caso es que nosotros no hacemos magia, estamos ahí para acompañar y si la persona no pone de su parte, ¿no? Esto es como cuando te dicen, vengo a dejar de fumar y no quieres dejar de fumar, no, no quiero. Pues entonces no es necesario hacer nada porque hay veces que las personas van obligadas a la sesión. Entonces el resultado no es el deseado y la gente pues se desilusiona o dice esto no funciona, pero si tú no quieres hacer una cosa, ¿para qué vas a hacer una sesión? Mm. Y en el caso del tabaco es lo peor, porque a veces vienen porque la mujer quiere, porque la madre quiere, porque hay hijos y lo que sea, pero que no sea de ellos mismos. Y vienen para dejar de fumar, pero cuando los pregunto, ¿y en casa tienes todavía tabaco? Me dice, sí. Sí, pero vienen para dejar de fumar, pero se guardan en casa, en el bolsillo, para el momento de salir. O sea, ya están en conflicto vienen a probar. Y como les digo, no, si vienes es o a preparar y entonces puedes guardar cosas a casa, o a hacerlo, pero entonces ya te vienes preparada y has tirado todo. Pero no podemos
esperar un resultado queriendo hacer el proceso opuesto. Hay que ser honesto en cuanto a las expectativas y al proceso que emprendamos. Y tener un poco de compromiso con lo que estamos haciendo. No dejarlo todo en manos de la persona que está acompañando al terapeuta, porque nosotros tampoco tenemos una varita mágica. No, y igualmente si sería el caso, no sería muy eficiente a largo plazo, porque el día que hay una recaída, ¿dónde está el terapeuta? Mientras un proceso que viene de la persona misma, cuando hay una recaída, tiene herramientas, tiene capacidad juntada para enfrentarse sin necesidad del terapeuta. Que el propósito, como siempre cuento a mis pacientes, es que al final no me necesite ni a mí ni a nadie más. Es el peor business plan de la historia del capitalismo, pero el propósito es que no me necesiten. A Yo creo largo. que todos los terapeutas honestos trabajan desde ahí, el no crear codependencia, porque si tú creas una codependencia es que no estamos haciendo bien el trabajo, porque si solucionas el problema, la persona puede venir para otras cosas, pero para eso no. Entonces, al final es de admirar que una persona que se dedica a esto sea tan honesta, porque bueno, yo también trabajo desde ahí. Y si veo que hay codependencia, a veces le digo a la gente, yo te veré tantas sesiones y después ya no, porque no estás haciendo tu trabajo. Claro, devolverle su proceso terapéutico, que al final es el propio cuerpo de la persona que encuentra las soluciones, y si solo se esperan soluciones externas, pues nunca tendremos soluciones viables. Está bien los consejos, están bien las técnicas, cambiar el punto de vista, tener una mirada externa, la ayuda, pero no hay que pedir que nos guíen o que resuelven por nosotros. La decisión siempre es nuestra. Además, de verdad. José, ¿algún caso así más que quieras contarnos sobre tema de fobia o algún caso que haya acompañado, que te haya marcado, hayas dicho, wow? Uh, Así en frío, bueno, he contado dos casos bónicos, así que un caso un poco menos guapo, menos Agradable. mágico, de una fobia de palomas, de una chica que vivía en el campo, no en ciudad grande, entonces no tenía muchos problemas en su vida personal, pero sí se mudó a Barcelona. Y aquí tuvo que enfrentarse a mucho más estímulos, porque la ciudad lleva su cantidad de palomas. Pero aquí justamente estábamos en el caso de una persona que la fobia había llegado a ser una parte de su identidad, que en su contexto social de amigos buscaban bares donde saben que no hay y tal, y, y no estaba muy clara con ella misma de sacrificar esto para adaptarse a su nuevo ambiente de vida o sufrir definitivamente o volver a su pueblo. Y sí que ahí le costó más. De hecho, no la acompañé hasta el punto de ser liberada, de estar liberada de la fobia. Todavía tenía respuestas fóbicas y buscaba como más bien quedarse lo más libre posible en una ciudad donde hay más, evitar itinerarios como Plaza Cataluña, como lugares donde sí hay un montón y adaptarse ella misma. Pero a más no podía ir en el momento. A ver con el tiempo, que llevo un par de años sin hablarle, quizás le envío un mensaje. Al final depende de cada persona y lo que tú has comentado, las ganas que tenga de liberarse de eso o si ya lo consideras parte de ti, a veces como que no se le da esa importancia que has cogido algo que no te toca. Y para volver a lo que decíamos en relación al miedo, aceptar, cambiar su relación con el miedo, lo que es algo muy profundo, lo que son cosas que establecimos de muy niño, en la infancia pequeña. Y aquí es también complicado porque a veces una persona no está dispuesta a aceptar el miedo, tal, porque son demasiadas partes de su personalidad, esta audacia estatal, y entonces no hay manera.
Lo primero es pasar por este cambio de relación con el miedo, darle su lugar. Como decía muy bien Aristóteles, el coraje es el punto medio entre el miedo y la audacia. Y tener coraje no es como en estas películas, no siento miedo, voy, eso es audacia. El coraje es sintiendo el miedo. Tengo miedo, pero igualmente voy. Más lento, tembloroso, lo que sea, pero aquí está el coraje. El que no siente miedo es audacia, ya es el otro extremo y es igual de molesto, sino peor que la respuesta fóbica, que es estar bloqueado en el miedo. Al final, lo que nos interesa es buscar la capacidad de tener coraje, de sentir el miedo y moverse con él hasta que nos deje. Y José, estamos hablando del miedo, que es una emoción. Yo sé que también trabajas con medicina china. ¿Cómo podríamos abordarlo desde ese terreno? Pues justamente es una herramienta de medicina china que me sirve mucho en este aspecto de encuadrar el miedo, la relación con el miedo, porque en el modelo de la medicina china no hay emociones malas y buenas, negativas o positivas. Hacen todas partes de un ciclo, la rueda de los elementos, que luego también son emociones, y cada una tiene su importancia en el ciclo. Si comenzamos el ciclo desde, por ejemplo, bueno, en medicina china se comienza el ciclo desde la ira, pero a mí me gusta comenzarlo desde la reflexión, pensando en algo que me gustaría hacer, inscribirme a tal curso, a tal deporte, lo que me va a llevar a algo de tristeza en un principio, porque no lo he conseguido todavía, puede ser que llevo años pensándolo y todavía no he dado el paso, porque estoy en estas primeras etapas que después de la reflexión vienen la tristeza y el miedo. Pero luego, cuando estamos en el miedo y aceptamos con coraje mover, vale, sí voy a una prueba, voy sin presión a probar, ya que esto es la emoción de la ira, vale, voy, basta, ya está, vamos. Aquí es la ira, que la ira no está mala, no es la rabia. Justamente aquí hablamos de emociones desde el punto que todas sirven y todas están bien si está usada en su momento. En cuanto a mover, decidir, la ira es una emoción adecuada. Lo que nos lleva a la alegría luego, porque lo hemos hecho por fin, pero enseguida nos toca de vuelta a la reflexión y entonces voy a seguir cuántas veces a la semana voy y mientras vamos dando vueltas, pasando por todas las etapas, vamos bien, Sin mejorando. estancarse en ninguna emoción, ni Es, quedarse atrapado. mientras la rueda gira, todo va bien. Pero mientras gira, pasamos por tristeza, pasamos por miedo, pasamos por ira, alegría y reflexión, que no podemos vivir solo con alegría y reflexión. Al final las emociones nos ayudan a movernos. Sí, bueno, en la medicina china es el movimiento del chi, de la energía que se aplica luego a cualquier ser vivo. Se puede observar el chi de una planta, como de un primata, como nosotros, como de lo que sea. Y este chi tiene dos caras, dos aspectos, el yin y el yang, la energía hacia adentro, yin, que son las emociones de la tristeza y el miedo, la energía hacia afuera, yang, que son la ira y la alegría, y una emoción yin-yang, que es la reflexión en la medicina china para equilibrar, porque cada vez que pasamos de un polo al otro, del yin al yang, pasamos por el miedo, la reflexión, la tierra y el yang. Y una pregunta que se me ocurre, cada emoción de esta que estás contando está en un órgano, o por lo menos lo que yo tengo entendido, Sí, luego según aquí ya la entramos medicina en china. medicina china más complicada. Hasta ahora con los elementos y las emociones todavía estamos en los fundamentos, es abordable, digamos. Luego cuando vinculamos ya con meridianos y órganos, ya es otra capa de conocimiento en la cual no soy experto yo. Igualmente sí, sé que la alegría, el elemento del fuego es relacionado con el corazón, la ira con el hígado, el miedo con los riñones, la tristeza con los pulmones y la reflexión con el vasopáncreas. Y luego
Cada uno está vinculado también con un gusto, el salado para el miedo, para los riñones, el amargo para el corazón. Es que es el mismo, y por eso se llama una medicina holística, es una base, esta rueda de elementos, desde la cual podemos extender el entendimiento, profundizar en especificidades, en la parte técnica, pero esta misma base de la rueda de elementos ya nos da información de Feng Shui para saber cómo ordenar las cosas en la casa, por ejemplo, de emociones, y yo hasta aquí llego, luego de saber qué punto, qué meridiano, no soy experto, pero cualquier acupuntor, primero pregunta a su paciente la situación y observa esta situación en comparación con esta rueda. Y según donde hace falta remover, donde está estancado, va a pinchar los puntos correspondientes. Al final el cuerpo es un conjunto y no estamos separados de las emociones, no estamos separados, tenemos mucho más que el cuerpo físico y por eso el abordaje de manera integral y vernos mucho más que el cuerpo. Y al final comprobamos que a nivel científico encaja bastante bien este conocimiento, porque, por ejemplo, entender las fobias con la lógica, como decíamos, no se puede. Estamos abordando los colores desde el blanco y negro. Es complicado. De lo mismo, comprobamos que muchas hormonas que afectan el funcionamiento del cerebro, como el cortisol para el miedo y tal, surgen de glándulas surrenales, o sea, vienen de la tripa, pero afectan todo el sistema nervioso y hacen que pensamos de una forma u otra, porque al final, cuando estamos enojados, pensamos de una manera que es diferente de cuando estamos tristes. Por eso no tomar decisiones cuando estamos en un pico emocional es súper importante. Porque las personas que tienden a ser muy viscerales luego toman decisiones y dicen, uy, no tenía que haberlo hecho ahí. Depende, porque yo sí veo que estoy bien en esta rueda, que estoy en una fase, por ejemplo, de ira, que corresponde a un proceso que puedo identificar, pues tomar una decisión desde la ira me va bien, porque es la buena emoción en el buen lugar para tomar la buena decisión. Pero si veo que no vinculo esta ira con un proceso, no veo bien dónde estoy en la rueda, entonces no, prefiero volver a la tierra, a la reflexión y buscar más datos para tomar la decisión. Pero a veces sí, justamente de una situación de mucho aguante, por ejemplo, dejar de fumar, y ya he intentado con los parches, ya he intentado por mí mismo, ya he intentado con el cigarrillo electrónico, ya he intentado todo y no me sale, es cuando la ira viene y nos dice, bueno, ya está, basta, y que tenemos una oportunidad buena. Interesante. ¿Y algún caso más así que tengas de fobia o ahora mismo no te acuerdas? Bueno, me viene mucho, por ejemplo, hablaba de la agorafobia, que es diferente en cada persona. Puedo hablar de otro caso de agorafobia, una chica que me contacta que, como había rápidamente comentado, no es capaz de andar en grandes calles, en plazas, en lugares donde es todo vacío. Su fobia es de caerse en público. Y si no hay a menos de 2 metros un coche, una pared, algo para poder agarrarse, pues le entra la fobia, la crisis fóbica y cae, lo que le genera más trauma y enseguida. Y está en esta situación que entonces para salir de su casa o necesita a alguien que la acompañe o necesita pasar una hora antes en Google Maps buscando el itinerario que le corresponde. Y pues ni sé, de hecho, cómo, y aquí volvemos a cómo el proceso es del paciente y no de nuestro, porque me recuerdo la segunda o la tercera sesión, ella viene y me cuenta cómo pasó por una calle que nunca pasaba antes, usando su bolso como herramienta de equilibrio, como un funómbulo que tiene su vara de metal o un paraguas, ella con su bolso andaba así manteniendo el equilibrio. Y rápidamente me dice, pero aparte de esto, nada, me cuesta tal y tal. Le digo, espera, aquí es interesante, has cruzado una calle que nunca habías cruzado antes. Y yo no te he propuesto esto, yo no he dicho a tu inconsciente de hacer esto, surge de ti.
Así que vamos a tirar de aquí, desde aquí a la próxima sesión, a ver qué calle nueva vas a cruzar con esta técnica del bolso. Y usando hipnosis para que el inconsciente ajuste al proceso que le corresponde. Y fueron como 3 o 4 sesiones más, que como este chico alargaba un poco el campo con cada sesión hasta llegar al día que me dijo que podía andar por toda la ciudad libremente gracias a esta técnica, pero que sí le gustaría poder ir sin bolso. Entonces, yo encantado seguir con el trabajo, probamos y aquí nos encontramos con un bloqueo. No pudo, se volvía todavía fóbica cuando se enfrentaba a la situación sin el bolso así que le dije, bueno, al final has conseguido poder ir por todas partes, por ti sola, sin preocuparte del itinerario, ya llevas una vida más extensa de lo que podías tener antes, disfrútala y ya veremos con el tiempo, me volverás a contactar en unos años si hace falta, pero primero disfruta del cambio Que y dejar también. hay que valorar esos pequeños cambios porque a veces queremos la meta y el objetivo y nos olvidamos de lo que tú dices, de, wow, ahora estoy en un sitio que en la vida hubiera estado antes. Eso, no nos fijamos tanto en la destinación que no miramos el paisaje que tenemos. Mientras la felicidad se ubica más bien en el paisaje que cruzamos que en el lugar donde llegaremos. Y también el aprendizaje. Y José, ¿algún consejo que les daría a las personas que no estén viendo y se puedan haber visto reflejados en alguno de los casos que has contado? Pues primero poner en Google, Rueda de los Elementos Medicina China o con emociones, porque si no solo les saldrá los elementos fuego, tierra, metal, agua y madera. Si además tienen las emociones mejor, no hace falta ir a los órganos, porque ya se nos vuelve mucho más complicada la cosa. Ya con este símbolo muy simple, poder ubicarse en cómo funciona, dónde está cada emoción en el proceso y poder mirarse a uno mismo cuando estamos un poco bloqueados con una emoción, que sea la tristeza o tal, y tener herramientas para vivirlo bien. Si estoy en la tristeza en un momento de cambio, pues está todo bien. Aquí está archivando mi inconsciente. Y sé que después viene el miedo. Si viene miedo, en lugar de luchar, dije, ay, muy bien, he avanzado en una casilla. Y poder fluidificar un poco este movimiento gracias a esta base que los coloca en un orden interesante, sí. Y también hay el ciclo de control, verán que en la rueda en el medio hay un pentagrama, estrella de 5 puntas, que muchas veces se relaciona en la cultura popular con el diablo y cosas satánicas. Saber que esta rueda es anterior al cristianismo, es anterior al mismo concepto del diablo, tiene 3 o 4 mil años este concepto de rueda, pero sí nos da una información de control, de lo mismo que el agua produce la madera, o sea, el miedo nos lleva a la ira. Podemos ver cómo el miedo, que es agua, controla la alegría, controla el fuego. Y o ver si vamos bien avanzando, o a veces cuando estamos estancados en una emoción, tener la información de la emoción que nos ayudara a movernos, la emoción que controla. Y si estoy bloqueado en el miedo, por ejemplo, es la reflexión que puede ayudar. Al final se trata de un equilibrio y de seguir un ciclo, como los ciclos de la naturaleza y el ciclo de la vida. Que si está en Eso. equilibrio todo va bien, porque todo es necesario. El problema es cuando hay un desequilibrio. Y reequilibrarse dentro de este movimiento, sabiendo que nunca está conseguido, porque sigue moviéndose con cada nuevo día, pero sí saber dónde estamos y cómo poder ayudar a que vaya bien el movimiento. Y Que, aprender a conocerse uno mismo y su ciclo es vital, es súper importante. sí, luego
según desde donde observamos, hay diferentes ciclos. Hay un ciclo por día, ¿vale? Pero también en una misma hora puede haber un ciclo entero, o en un mes, o en un año, o un ciclo de formación de 4 años, y saber también ubicarse según lo que, desde donde observamos. Sí. Y jugar nada más, a mí me encanta jugar, observar cómo estos mecanismos, esta sistémica de la medicina china, es válida en la vida real. Por ejemplo, dice este círculo que la, la tierra absorbe el agua, controla el agua, o sea, la reflexión controla el miedo. Y cuando veo un niño que dice, tengo miedo a los monstruos o tal, veo un padre o una madre que contesta, pero no existe, que usa la lógica, la reflexión para abordar el miedo, que usa la emoción que corresponde según este. También cuando tenemos un amigo muy triste, por separación, por lo que sea, como naturalmente se le van a proponer, sal, ven, vamos a salir juntos y tal, se le va a proponer alegría, que según este símbolo es la alegría que regula la tristeza. O sea, muchas cosas de la vida cotidiana se pueden ver ahí y comprobar. Y luego cuando ya vamos viendo que sí, en práctica se lleva bien, de hecho ya lo hacemos, ¿por qué no también conscientemente? Interesante. José, voy a poner aquí, por si alguien quiere contactar contigo, porque hemos tocado unos temas bastante potentes y supongo que luego en comentarios habrá gente que ponga comentarios y habrá gente que no. Entonces pongo por si quieren contactar contigo para preguntarte o para hacer alguna sesión, ya sea presencial o online, porque online también trabaja. Hoy en día con las tecnologías llegamos a todo el mundo. Sí, de hecho esta tarde voy a Bruselas. A Voy Bruselas. viajando así online. Actualmente tengo pacientes en Bruselas, una en Irlanda, una en Australia. Bueno, voy viajando. A ver, pero lo complicado son los horarios. Por ejemplo, con Australia es noche cuando es mañana nosotros y a veces es complicado encontrar una hora que le vaya bien a todos. Pero sí, el mundo se vuelve accesible, así que bienvenidos a todos, sean Sí, donde sí. sean. Y bueno, José, darte las gracias por compartir tu experiencia con nosotros y abrir este campo como son las fobias o conocer un poquito más las emociones, porque supongo que a las personas que nos estén siguiendo y hayan visto el vídeo hasta aquí, algo les habrá tocado, porque en mayor o menor medida todos hemos tenido en algún momento algún miedo que no ha llegado a ser fobia, pero también las personas que tienen esas fobias, como yo te comentaba, el caso este de la aceituna, que yo he visto un montón, a lo mejor por la zona donde yo vivo, ¿no? Mm. Y que todo tiene solución. Si se quiere, se puede salir o recuperar un poquito esa autonomía, que al final ganas calidad de vida y paso a paso te vas dando cuenta que dices, wow, ahora ya no tengo miedo a esto. ¿Qué ha pasado? ¿No? Mm. Ese cambio es súper bonito cuando se da. Sí, igualmente si no ocurre, por mí está bien. Lo importante es que disfrute de la libertad la persona. Hay quien se da cuenta, hoy sí, verdad, que antes ni podía hacer esto y es bonito darse cuenta del cambio, pero igualmente quien nunca se da cuenta y vive sin pensarlo, por mí está bien. Aquí está el punto, tener esta libertad. Así que un gusto contestar y a quien le podría resonar todo esto. Y muchas gracias por la oportunidad, como siempre. Gracias a ti por compartir y gracias también a las personas que nos siguen jueves tras jueves y un besito muy grande. Nos vemos la semana que viene. Agur, hasta luego, José. Adiós.